que literalmente yo me estaba como queriendo aferrar a la vida, ¿sí me entiendes? Porque nunca me imaginé que iba a pasar algo como lo que pasó. Me dijeron como que te tenemos que amputar la pierna y yo pues simplemente como que hice con los hombros como que pues si es lo que hay que hacer, háganlo. Pero lo que yo no sabía es que en ese momento ya me habían amputado la pierna. Me desmayo, me levanto como tipo 6 días después en el hospital, máquinas por todos lados, yo no entendía nada de lo que estaba pasando, de hecho me metieron en un coma inducido. Siento que los seres humanos no pensamos mucho en la muerte y la muerte está como respirándonos en la nuca todo el tiempo. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Renaissance Podcast. Hoy tengo el gustazo de tener conmigo a un invitado que les va a encantar porque hoy vamos a conocer una historia que les va a conmover muchísimo, ya que es una persona que tiene una historia muy profunda detrás de lo que va a contar. Así que sin mucho más diálogo porque no me quiero introducir mucho en ello. Daniel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, de nada, a ti por venir. La verdad es que yo estaba esperando mucho esta charla porque el conocer una persona como tú, así con la historia que traes, es algo que no se puede conocer todos los días, ¿no? Bueno, pues acá estamos y de verdad que muy bonito tu espacio. O sea, me parece muy lindo todo lo que tienes armado y pues nada, qué bendición estar acá contigo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, me gustaría comenzar para que la gente nos pueda, bueno, para que a ti te vaya conociendo, ¿no? ¿Quién eres y cómo llegaste a esta ciudad? Bueno, yo llegué hace 8 años. Llevo acá en Nueva York. Yo me llamo Daniel Chacón. Me dedico a varias cosas. Dentro de lo más destacado que me dedico es al tema de estrategias digitales, con negocios, con marcas personales. Y aparte de eso, tengo 2 podcasts, uno que es sobre salud mental y el otro que es de entretenimiento. Soy presidente de una non-profit y hago un montón de trabajo social. Creo que es como lo más por encima que te puedo decir. Ok. Y cómo llegué acá, llegué como turista. Yo creo que Dios me tenía preparado este lugar para mí, entonces como que no tenía nunca el sueño americano, pero sin embargo resulté en esta ciudad y me enamoré profundamente de Nueva York, la multiculturalidad que tiene me parece bastante interesante, creo que es bonito ver cómo todas las razas pueden convivir en el mismo lugar, Sí. eso me parece súper chévere de esta ciudad y aparte de eso que siempre tienes un plan, siempre hay algo que hacer, entonces creo que eso fue lo que hizo que yo decidiera quedarme en Nueva York. Ok, pero cuando llegaste a esta ciudad por primera vez, ¿fue una decisión totalmente espontánea o ya de cierta manera ya tenías en mente o ya visualizabas que algún día ibas a terminar viviendo aquí? No, realmente yo duré alrededor de 2 meses como que no sabía, pero ya después de los 2 meses fue como, no, yo me quiero quedar. O sea, ya después, no, pero es que tú tienes viaje. Yo vine con mi hermano y mi hermano me decía, parce, es que tenemos viaje ahorita en 2 semanas. Y yo, no, pues es que yo no tengo planes de volver. Aparte, yo llegué aquí, pues joven, relativamente joven, llegué Ok. con 20 años. Wow. Entonces, como que, pues yo creo que explorar la ciudad, el conocer nuevas culturas, el por decirlo así salir de la burbuja en la que yo estaba en mi ciudad, Ok. pues creo que eso como que me impulsó mucho más a Entiendo. querer quedarme. Y entonces dijiste que llegaste con tu hermano. Sí, yo llegué con mi hermano como turistas, pues yo encontré algo de trabajo, conseguí pues como unos lugares en los cuales me podía emplear. Ok. Mi hermano sí tenía su trabajo fijo en Colombia, él venía como más de paseo, como a ver la ciudad. Ok. Y pues yo terminé como, si bien yo tenía un trabajo fijo en Colombia, era algo que de alguna forma pues no representaba la misma cantidad de dinero que ganaba acá. Y era como menos el esfuerzo. Entonces lo que yo me podía ganar acá en una semana me lo hacía en mes y medio en Colombia. Entonces, como que la balanza se inclinó a que pues, para mí Estoy, era mejor. estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que mucha gente decide permanecer en esta ciudad por el mismo motivo, ¿no? El hecho de que te puedes permitir una mejor calidad de vida, hablando desde el término económico, ¿no? A lo que uno puede hacerlo en su propio país, ¿no? Claro. Entonces, y tu hermano, entonces,
tu hermano no vive aquí, o sea, digamos que No. él suele venir más como de visita a la ciudad y ahora como tú vives aquí, entonces él suele venir más a menudo, ¿no? Sí, él vive en Canadá. Ok, Sí, él lleva, creo que 6 años, si no estoy mal, viviendo en Canadá. 6, 7 años. Pero él ya pues como que hizo su vida allá, él viene y me visita cada tanto, como que compartimos tiempo y eso, pero sí, solo como de visita, o sea, ok. esporádicamente. Wow, qué bueno, qué bueno. Bueno, Daniel, oye, qué bueno saber eso, que al final terminaste de cierta manera cumpliendo con ese sueño americano, ¿no? El hecho de que una decisión que a lo mejor no había pasado por tu cabeza terminó cambiando tu vida y dándote, bueno, lo que como está viviendo hoy en día, ¿no? En una ciudad de muchas oportunidades, ¿no? Sí, bueno, yo tal vez podría decir que, o sea, dentro del proceso de vida que he tenido, pues como que el sueño lo he vivido de alguna forma, pero creo que todavía falta demasiado camino que sé que puedo recorrer y que sé que puedo alcanzar como las cosas que realmente están como ahí, que se van a materializar. Ok. Creo que, o sea, apenas estoy como viendo las primeras cosas, porque considero que cuando uno tiene como esa certeza, esa fe, como esa capacidad de manifestar las cosas, o sea, como que el límite no existe límite. Entonces creo que pueden pasar muchísimas cosas interesantes de aquí en Pero, adelante. pero para llevar 8 años, yo pienso que tú ya has acumulado suficiente experiencia en esta ciudad como para contar una buena historia, ¿no? Sí, 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 claro. Yo creo que hasta de una noche de fiesta uno tiene ya historias. O sea, Literal, por cada cosa tú puedes sacar una historia. Es literal. depende, de hecho, ni siquiera es la trascendencia que tenga la historia, sino quién la está contando y cómo la está contando. Sí, A veces la comunicación no se trata de el super evento, sino de cómo estás contando ese evento. Por más pequeño que sea, cómo haces que tu comunicación lo enaltezca, ¿no? estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Oye, Daniel, me gustaría preguntarte, me gustaría ir al tema porque yo creo que es como el tema principal, ¿no? Del podcast para que la gente pueda realmente saber quién eres, más allá de quién es Daniel, ¿no? Ujú. Porque al final yo creo que mucha gente suele reconocerte, ¿no? Por un accidente que tuviste. Sí. Y sí me gustaría preguntarte el origen de ese, o sea, cómo sucedió ese accidente. Ok. Bueno, eso pasó ya hace alrededor de 6 años y unos días. Yo iba a ver un partido de Colombia, yo estaba trabajando en ese momento, trabajaba en un restaurante y aparte de eso trabajaba en un laundry. Ok. Yo salí temprano del laundry, me dejaron salir temprano porque pedí permiso para ir a ver el partido, era Ok. un partido de la Copa América, Colombia, no Ah, recuerdo con quién iba a jugar. aquí en Estados Unidos. Sí, fue 2019. Vale. Entonces yo me encontré con la que era mi novia en ese momento, pues ella me fue a recoger al trabajo, nos fuimos hacia Jackson Heights para poder ir hacia la Northern Boulevard. Íbamos pues tranquilos, caminando por la calle, y parce, yo creo que uno nunca espera que le va a pasar una cosa como pues obviamente la que me pasó a mí. Eh, Siento que los seres humanos no pensamos mucho en la muerte y la muerte está como respirándonos en la nuca todo el tiempo. Sí. Desde que nos levantamos, el hecho de tú salir a la calle, parece puede pasar cualquier cosa. No sé, hace como 11 años, 12 años, yo veía una noticia en Colombia de unas personas que estaban como en un bakery, en una panadería, y una avioneta llegó y se estrelló en el Claro. bakery. O sea, tú tomando café y pues, o sea, que te llegue la muerte así como tan repentinamente. Siento que son cosas que la gente no espera y, o sea, yo no esperaba ese día que me iba a pasar lo que me pasó, pero creo que fue como un golpe de realidad bastante interesante en el proceso que ya obviamente pasó con el tiempo. Mm, En el momento no lo entendía, pero bueno, el caso es que íbamos caminando a ver el partido y un auto se subió al andén y me ok. atropelló. Sí, gracias a Dios a mi exnovia pues como que le pasó algo, pero no fueron como golpes tan graves. Yo sí tuve pues como pues un golpe bastante fuerte cuando el carro se empezó a alejar un poco de mí, pues yo empecé a ver como mucha sangre y los primeros pensamientos que se me vinieron a la mente fue como, este man me mató, o sea, este man me mató, me va a morir, me va a morir. Y yo miraba a mi exnovia y yo le decía, no, yo no me quiero morir, yo tengo muchas cosas que quiero hacer. Y entonces como que empezó esa urgencia de la inconsciencia de saber que la muerte está respirándonos en la nuca, ¿sí me entiendes? Total. Sí. Porque si uno fuera más consciente, hoy en día lo veo así, ¿no? Pero si uno Total. fuera más consciente de la muerte,
probablemente viviría más intensamente y reconociendo esos momentos como esos en los que literalmente yo me estaba como queriendo aferrar a la vida, ¿sí me entiendes? Porque nunca me imaginé que iba a pasar algo como lo que pasó. El caso es que luego de yo pues vivir ese episodio ahí, pues me desmayo, me levanto como tipo 6 días después en el hospital, eh, máquinas por todos lados, yo no entendía nada de lo que estaba pasando porque me dieron muchas drogas tranquilizantes, pues para poder como, de hecho me metieron en un coma inducido para poder hacer todos los procedimientos que hicieron. Entonces, cuando llegué al hospital, pues no tenían signos vitales, lo que representó que me dieran 2 paros cardíacos, o sea, me tuvieron que reanimar 2 veces. Aparte de eso, perdí muchísima sangre, entonces como que tuvieron que abrirme el pecho para romper el pericardio, que es lo que recubre el corazón, y Ok. ponerme unas grapas de titanio en la vena aorta para que pudiera como mermar la necesidad que estaba tratando de suplir mi corazón, porque le estaba intentando hacer llegar sangre a todo el cuerpo, pero entonces estaba perdiendo demasiada, entonces estaba como volviéndose más grande, ¿sí? Entonces, ya después de eso me tuvieron que hacer diálisis porque los riñones me dejaron de funcionar, se me fracturó la cadera, me tuvieron que hacer un catéter suprapúbico, que es como que te meten por el abdomen un tubo para que puedas orinar, o sea, directo a la vejiga, porque no podía hacerlo pues como de manera natural, porque mi cadera se fracturó y eso generó una obstrucción en la uretra. Entonces, claro, yo me levanto súper confundido, yo pues como que no podía ni siquiera hablar, tenía unos tubos en la boca, era como bien confuso para mí, aparte me sentía muy drogado. Me dijeron como que te tenemos que amputar la pierna. Y yo pues simplemente como que hice con los hombros como que pues si es lo que hay que hacer, háganlo. Pero lo que yo no sabía es que en ese momento ya me habían amputado la pierna. O sea, Ok. realmente eso ya había sucedido, simplemente me estaban dando la noticia para ver yo cómo la asimilaba, ¿no? Pero una pregunta, el motivo principal por el cual ellos decidieron amputarte la pierna era porque de cierta manera ya no había una recuperación hacia ella, Ah, ¿no? exactamente. O sea, ya la única manera de que tú pudieses sobrevivir era amputarte. Exacto, y que aparte de eso tuvieron que seguir como cortándome pedazos porque había infección Ok. y el tema es que si la infección se sube a los órganos, o sea, ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces como que en mi caso era como que yo cada 3 días estaba en el quirófano recibiendo nuevas cirugías, todo el tiempo estaban haciéndome nuevas cirugías porque querían salvarme la vida, o sea, era como le dejamos un poquito más de pierna o le salvamos la vida. Entonces, pues tuve que someterme como alrededor de 24, 25 procedimientos, eh, más o menos como 20 en el periodo que estuve en el hospital. Y ya de ahí para adelante otros que fueron surgiendo en el camino. Wow. ¿Y cuánto tiempo te tomó recuperarte en total ya desde el Mm, momento que llegaste al hospital, te operaron, tuvieron que amputarte la pierna hasta la fecha que te dieron de alta? ¿Cuánto tiempo pasó? yo duré en el hospital 5 meses. Wow. 5 meses, pero después de eso tuve un proceso con el catéter porque el catéter nos lo quitaron inmediatamente cuando yo salí. Yo tuve que esperar a tener una cita con doctores especialistas, pero sin embargo llegó el COVID-19 y fue como que eso pues empezó a volver una prioridad para pues todo el tema sanitario, ¿sí me entiendes? O sea, es como usted, eso que usted tiene, como, pues eso no va a aumentar hacia ningún lado, ni va a cambiar, entonces pues como que eso puede esperar, pero esto no. Claro. Entonces como que pasó más o menos un año y medio para yo decir como que después de que me hicieron las otras cirugías que me tenían que hacer, como que realmente me zafé de todo lo que, por decirlo así, médicamente podían hacer por mí. Ok, wow, qué sorprendente, o sea, la verdad, la manera en cómo te cambió la vida y algo que tengo que mencionar porque me doy cuenta la manera en cómo te tomas, no con humor, o sea, en el sentido que ya has superado una barrera muy difícil en tu vida, no en el sentido de que perder una extremidad no es algo fácil. Yo creo que nadie se imaginaría el día que te tengan que amputar, qué sé yo, un brazo o una pierna, como fue en tu experiencia, ¿no? Yo creo que la manera en cómo te lo tomas con ese buen sentido del humor es algo que te llama mucho la atención en el sentido que puede ser como bastante favorecedor para ti. O sea, Sí. ya como que dejaste de lado las barreras. Porque sí quiero preguntarte cuando ya empezaste a hacer tu vida normal de nuevo, ¿verdad? Ujú. Cómo empezaste a percibir ese cambio en el entorno?
Pues, o sea, al principio yo siento que como que desde que me accidenté, o sea, mis primeros pensamientos y como que la manera en que yo estaba viendo la situación era como es de forma estética. Mm, Entonces como que yo decía, no, yo no voy a tener más una pierna, a mí nadie me va a volver a voltear a mirar, yo no voy a volver a tener una relación, yo voy a ser el raro cuando esté en los lugares, la gente me va a ver mucho. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Que cuando yo salí a la calle, luego de que ya pasaron los 5 meses que estuve en el hospital, la gente eventualmente sí me miraba mucho, o sea, me miraban en la calle, como que no podían disimular y es normal, o sea, es algo que pues la gente no está acostumbrada a ver una persona sin una extremidad, o totalmente. sea, y también el tema de que yo soy joven y como que las personas como que siempre tienen preguntas, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, lo que tú me dices de lo de la historia, con la naturalidad que puede que yo la cuente ahora, hoy en Totalmente. día, es porque ya demasiada gente me ha preguntado, o sea, las personas a veces quieren saber más eso que sobre mí, ¿sí me entiendes? Total. Como si el accidente me identificara como persona y eso fuera lo único que importante, ¿sí me entiendes? Y hay muchas personas que están muy enfocadas en eso cuando me conocen, o sea, como, ¿qué le pasó? ¿Sí? Entonces, como que creo que ya de tanto escuchar a las personas preguntarme eso, pues para mí es como muy sencillo contar la historia porque la he contado muchas veces. O sea, que las personas siempre tienen la curiosidad y pues yo no tengo problema en hablar del tema. O sea, ya ha llegado un punto en que has terminado normalizándolo. Sí, de hecho, siento que lo utilizo a mi favor en cuanto, porque entiendo que es una historia impactante, entiendo que es una historia que puede inspirar personas y lo que yo empecé a percibir con el tiempo es que las personas, por ejemplo, me escuchaban más que, o sea, como que yo era más centro de atención que antes. Entonces, como que después de esa etapa de rechazo, de mucho rechazo hacia mí mismo, de no querer salir a la calle, de sacarle el cuerpo a las personas que me conocían, de ensimismarme en mí, de estar encerrado, de no querer como nada, contacto cero con las personas, yo empecé a darme cuenta que así como habían personas como que yo percibía como rechazo, habían personas que me admiraban. Y entonces yo decía, pero ok, si estas personas quieren que yo les hable, quieren que yo les comparta un testimonio, algo que los haga como empoderarse, pues entonces yo voy a utilizar mi comunicación para poder transformar primero mi vida y después transformar vidas de personas, ¿sí me entiendes? Entonces creo que desde ahí como que empecé a darme cuenta de que ese mensaje que yo tenía para dar, de la historia que me había pasado, de todos los problemas y situaciones que he tenido que vivir en la vida, podía ser como una herramienta para empoderar a las personas y para de alguna forma darles, así como yo en su momento recibí un impacto, poder con mi mensaje impactar la vida de ellos, ¿sí? Entonces como que me metí mucho eso en la cabeza y empezó como a transformarse toda la situación, porque ya no era Daniel el pobrecito, el que no va a salir de esta situación, el que le va a quedar grande, sino más bien era el Daniel como, parce, yo tengo todo y más para poder dar al mundo, o sea, y para poder sanarme a mí mismo, porque a través de lo que yo compartía con la gente empecé a reconocer mi dolor y empecé a darme cuenta en qué lugares hasta de mi niñez me había abandonado, Mm, porque yo me accidenté teniendo 22 años. Entonces a los 22 años como que, por lo menos yo en mi caso personal, no había vivido tanta cosa traumática que yo hubiese podido como reconocer como traumas de la niñez. O sea, para mí es como que nunca había tenido una crisis y llegar a esa situación y vivir esa crisis fue como, ah, venga, pero es que no fue solo el accidente. Lo que pasa es que usted viene cargando cosas desde su niñez. Y lo que pasa es que usted sí tiene unos abandonos. Y usted también se rechaza. Sí, pero ¿dónde nace eso? Y entonces empecé a reconocer todo eso en mi propio discurso. Entonces yo escribía muchísimo como que mis pensamientos y ahí me empezaba a reconocer en ellos, empezaba a darme cuenta como qué cosas me costaba decir, qué cosas me costaba comunicar. mm. Y ya simplemente como que empecé a reconocer eso y me empecé a apasionar muchísimo por el tema de la comunicación, cómo a través de mi mensaje podía tocar vidas y es lo que he venido haciendo todo este tiempo. Wow, es fantástico porque es una historia de superación bastante peculiar. O sea, mira que ahora entiendo y comprendo por qué la gente siempre quiere sentirse inspirada por tu persona, porque eres una persona que tiene mucho que contar, más allá de que luchaste directamente contra la muerte. O sea, no hay nada más importante que haberte salvado de ella, ¿sabes? Y ahora que estés haciendo tu vida tan normal como a lo mejor de cierta manera, claro, sí, tu vida ha cambiado muchísimo a lo que fue 6 años atrás cuando tuviste ese accidente.
pero digamos el buen humor que llevas contigo y la manera en cómo interaccionas con las personas es algo que de cierta manera puede darte esa confianza. O sea, nosotros, por lo menos, yo por lo menos he percibido que tienes una confianza en ti mismo bastante grande en ti mismo, que, o sea, confían mucho en ti a pesar de la experiencia de haber perdido una pierna, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que es lo que más hace que la gente pueda sentirse inspirado en tu persona, el hecho de poder dejar dejar las malas cosas de lado y seguir adelante, porque al final tú hiciste algo que no cualquiera estaría dispuesto a continuar. Sí, sí, sí. Yo siento que a mí algo que me ha ayudado muchísimo con respecto al tema de la comunicación y cómo me percibe la gente Sí, es como poder reconocer que sea lo que sea que tú hables o digas o hagas, las personas siempre lo van a percibir diferente. Independientemente de que tú tengas la mejor intención del mundo, de que lo que tú le estés tratando de ofrecer a otra persona nazca de un lugar en el que, no sé, tú quieres darle cariño a alguien, pero puede que esa persona lo reciba como rechazo o como yo no necesito o yo no quiero, ¿sí? Entonces, como que hagas lo que hagas, la interpretación que vayan a tener las personas siempre va a ser bajo su percepción y su limitación y como que su creencia de la realidad. Entonces, como que yo tengo tan claro eso que yo digo, parce, a mí no me interesa lo que las personas piensen de mí, porque al final del día puede que ellos estén pasando un lindo día y yo sea la mejor persona del mundo, pero si ellos están pasando un mal día, probablemente yo no voy a encajar en ese estereotipo que ellos tienen de buena persona, ¿sí? total. Pero yo no me puedo dejar definir por una opinión, porque las opiniones siempre van a existir y las palabras se las lleva el viento, ¿sí me entiendes? Sí. Hasta las que yo digo. Entonces, creo que desde que uno reconozca la importancia de ser como impecable con las cosas que uno habla, pues uno no tiene como de qué arrepentirse de lo que uno dice. Y si llega el momento en el que tal vez no eres impecable con tus palabras, en que te equivocas, en que tratas mal a una persona, en que la gritas, en que subestimas, en que haces suposiciones, en que 60.000 cosas que pueden pasar con el ser humano, también uno tiene que tener la capacidad de perdonarse y entender que eso hace parte del proceso de la vida y que nadie es perfecto y que dentro de eso el hecho de que tú seas cada vez más genuino te va a permitir conectar más con la gente, te va a permitir que las personas confíen más en ti, te va a abrir muchas más puertas. Hay un dicho que dice como que si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, dejarían de ser malos, ¿sí? Okay. Entonces creo que es súper importante poder uno reconocer las fortalezas que tiene y cómo uno puede, dentro de esa dinámica de conversaciones que uno tiene con los demás, cómo elogiar a una persona, cómo destacar las virtudes que tiene. A veces nos enfocamos demasiado en las cosas malas que tienen los demás, entonces vemos el problema. Como que, hiciste 100.000 cosas buenas, pero esa mala que hiciste se tiró todo, ¿sí? Eso es cierto. Y recalcamos mucho eso. E internamente con nosotros mismos hacemos lo mismo. Entonces es como que pueden 60.000 personas estar poniéndote mensajes súper buenos en las redes sociales o diciéndote qué excelente trabajo y hay uno que te dice no me gustó y te quedas con ese, ¿sí? Total. Entonces esa energía como que tendemos al negativismo, tendemos como al caos, al desorden, o sea, es como intrínseco de nosotros los seres humanos. ¿Por qué piensas tú que la gente siempre se toma todo siempre desde una perspectiva negativa? Porque creo que los seres humanos tendemos a hacer las cosas personales y eso viene desde el lenguaje. Entonces, digamos como que el hecho de que yo le agregue a, no sé, por ejemplo, decir mi celular, ¿no? Entonces, mi estudio, por ejemplo, si este fuera mi estudio. El hecho de que yo le agregue ese mi es que le estoy dando un sentido de ser. Y ese sentido de ser probablemente es que cuando yo no tenga eso, cuando ya no tenga mi celular, cuando ya no tenga mi estudio, entonces es como si una parte de mí se fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces un comentario y una persona se lo toma personal, es que esa persona está con la perspectiva o la percepción de que el mundo gira alrededor de él, ¿sí? Pero, o sea, es tan simple como yo decirte a ti, piensa en un perro. Ok, estoy pensando, ya tengo uno en la cabeza. ¿Qué perro se te vino a la mente? Un bulldog, ¿Un bulldog? Sí. ¿Francés o de cuál? el francés. Ok, yo estaba pensando en un golden, Ok, ¿sí? Yo dije la misma palabra,
pero la energía con la que la pensamos fue diferente. ¿Ves? ¿Tú pensaste, por qué pensaste en ese perro? Porque, no sé, lo veo mucho en la calle también. También se me pasó un pastor alemán porque yo en mi país tenía muchos de ellos. Ok. Pero ves, o sea, está una palabra. Sí, La obvio. palabra fue la misma, Claro. pero la interpretación es completamente diferente. Sí, total. O sea, la energía con la que la pensamos es de pronto mis vivencias y de pronto tus vivencias. Total. Entonces, siempre en el lenguaje va a haber como esa confusión de que unas personas dicen algo, pero los otros entienden otra cosa. Ok. Entonces, como que tú intentar encajar en todos los lados como de una manera obsesiva, solo está mostrando como tu necesidad de querer ser aceptado o de querer reconocimiento. Cuando si tú te reconoces a ti mismo y, por ejemplo, pues yo, para mí, como que mi relación con Dios es muy importante y yo soy como de ese sentir de que si Dios me reconoce a mí, pues a mí no me interesa que nadie más me reconozca, o sea, ya me reconoció Dios, ¿sí me entiendes? Y eso es como lo más importante. Ok. Alguien en una posición humana se equivoca, tiene juicios, pero pues independientemente de lo que yo haga, Dios está disponible y abierto a darme eso, amor, ¿sí me entiendes? Total. Entonces es como, pues una persona que me rechace, realmente no me está rechazando a mí, se está rechazando a ella misma, ¿sí? Y eso es lo que creo que a veces los seres humanos no reconocemos muy bien, que todo se trata de uno mismo y que cuando tú generas como algo a lo que le tienes rechazo, digamos una persona, es que qué pereza ese man que siempre habla de lo mismo o que siempre grita o que hace cualquier tipo de conducta que a mí me molesta, al que le está molestando es a mí. Entonces por dentro yo soy el que me estoy dividiendo de eso. Sí, no, es que él tiene que cambiar. No, tú tienes que reconocer, porque eso es otra cosa. El hecho de que tú, digamos, aceptes una situación no es sinónimo de que estás de acuerdo. Y las personas a veces se cierran mucho a decir como que no, es que esta situación es así, porque yo no voy a aceptar que esa persona me diga a mí que es cómo es que tiene que ser las cosas. Pero no necesariamente tú tienes que estar de acuerdo para decir acepto esa manera de pensar y no me voy a cargar emocionalmente con lo que representa esa forma en que esa persona ve el mundo, ¿sí? O sea, al final del día yo creo que el reto está en vivir lo más tranquilo y feliz que se pueda hasta el final de los días. Es cierto, pero sabes que quedé con la idea de cómo la gente siempre anda con una idea negativa de cómo buscar ese detalle, por más pequeño que sea, para terminar juzgando a alguien, sea quien sea. Yo creo que eso nace principalmente de la inseguridad. Cuando tú no confías en ti mismo, cuando tú no tienes la suficiente confianza en ti mismo y solamente quieres buscar compararte con el resto, ahí empiezas a buscar esos pequeños detalles, no importa que sea, pero siempre estás buscando esos pequeños detalles para terminar nivelarte a esa persona. ¿Sí me explico? Sí. Yo siento que hace parte como de la dinámica del ego. O sea, siempre estamos como que la cultura en general, tú te das cuenta como que las personas en el colectivo siempre tienden a armar conversación desde el chisme, por ejemplo. Entonces como que se centra la energía de una conversación y es como, no tenemos nada que hablar, hablemos de alguien. Entonces empiezan las personas inconscientemente, porque a veces ni siquiera es como que lo quieran hacer de maldadosos ni nada, sino inconscientemente como que empiezan a hablar de personas para poder tener esa manera de poder encajar, ¿sí me entiendes? Sí. Tenemos un tema en común y estamos hablando de alguien, entonces quiere decir que estamos encajando. Pero entonces creo que, de hecho a mí me pasa mucho con algunos amigos, amigas, que ellos como que me empiezan a contar cosas de las personas y yo como que el tema pues como que no le doy trascendencia o como que simplemente doy una opinión que no está como suponiendo cosas, porque tendemos a suponer de las situaciones cuando no sabemos, suponemos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso simplemente alimenta como el chismorreo. Entonces yo no lo alimento. Y muchas personas que son amigas mías es como, qué pereza, porque es que usted no sigue la corriente del chisme. Yo, Sí. Sorry, pero es que O sea, sea tú, así. por más que quieran contarte, sea O de sea, otra trato. persona. No puedo decir, o sea, lo que te digo, no somos perfectos. Yo trato en lo posible de no caer en eso. Ok. Porque siento que no es necesario. Pero no importa que sea bueno o malo. O Ni sea, bueno ni malo. Ni O sea, bueno ni malo. O sea, como para que ti no trato. hay algo... Ok, depende. Porque es que si no es como que si está siendo destructivo, pues no me interesa hablar de algo que esté siendo Claro, destructivo. sí. Porque vuelvo a lo mismo. O sea, todo lo que yo hable destructivo hacia los demás es algo que yo no he reconocido en mí y yo por qué tendría que estar tirándole mala vibra a alguien. O quiere decir que esa mala vibra la tengo yo. ¿Sí me entiendes?
Entonces creo que desde ahí parte como el ser como consciente de qué cosas es lo que le estoy diciendo a las personas y desde dónde están haciendo lo que yo estoy diciendo. Ok. Si es de un raye mío, una frustración, una rabia, desde el inconformismo, o si simplemente ya en este caso que tú dices positivo o negativo, como que si es una cosa buena que puedo aportar a una persona y no es destructiva, claro que la voy a decir. Wow, wow. Me quedó mucho, me quedó la idea en la cabeza de que tú eres una persona que te has abierto mucho a Dios. Ujú. ¿El motivo principal por el cual decidiste abrirte a Dios fue después de tu accidente o ya eras una persona bastante religiosa antes de ello? Pues yo no soy religioso. Ok, O sea, soy espiritual como todos los seres humanos, pero espiritual. religioso no soy. O sea, no te sientes identificado No, con el catolicismo ni nada de no, ello. no, 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 no. Ok, A mí qué me ha pasado, yo he venido como que antes de accidentarme yo ya había entrado como en interacción con varias corrientes espirituales. vale. Entonces empecé como a explorarlas, dentro de ellas estuvo, por ejemplo, Miguel Ruiz, que tiene el libro de los cuatro acuerdos, estudié algo de Cábala, como varios libros de Cábala, porque siento que la Cábala fue como abrir la mente a un mundo de posibilidades, pero la cábala, si tú te fijas, es un estudio, no es Vale. una religión, ¿sí? Estudian el Zohar, que es un libro sagrado, pero entonces después de yo accidentarme, empecé a entrar en interacción con el budismo, con neurociencia, mindfulness y un montón de culturas y de cosas diferentes que me empezaron a abrir la perspectiva y a darme cuenta que todas esas informaciones que yo leía en los libros como que se asemejaban entre ellas. Mm, Entonces como que yo decía, pero esto yo ya lo leí, pero con otras palabras, pero está apuntando hacia el mismo lugar. Hay un dicho muy popular que dice que el dedo que señala la luna no es la luna, ¿sí? Entonces eso pasa con las religiones. Las religiones están señalando a una verdad, pero las religiones no son la verdad, ¿sí? Lo mismo, o sea, tú puedes estar señalando a la luna, pero no es la luna, ese es el dedo, ¿sí? Entonces creo que hay muchas cosas que parten del amor, desde el amor, o sea, desde la buena fe, desde la unidad, y creo que esas cosas son productivas para el ser humano y le sirven y lo ayudan a crecer y lo ayudan a conectarse con su espiritualidad, con Dios, con lo que sea que crean. Y creo que eso es muy importante en la vida. A mí me ha ayudado muchísimo el poder reconocer a Dios en la gente. Yo creo que ni siquiera fue una decisión de decir como, ay, es que ahora voy a empezar a creer más por lo que me pasó, sino que como que era inevitable no verlo a Él en todas las situaciones que yo estaba viviendo. O sea, como las sincronicidades, como en el momento que yo confiaba en los procesos empezaban a salirme las cosas, pero cuando yo me empezaba a desesperar y a como a querer desde mis fuerzas hacer que las cosas sucedieran, empezaba a encontrarme muchas limitantes, mucho sufrimiento, decir como no, es que esta vaina me frustra, me llena de rabia, me da un montón de sensaciones que no me gustan. Por ejemplo, un ejemplo claro de eso es cuando yo tenía el catéter ok, para orinar. Cuando yo tenía el catéter para orinar en el hospital, en los 5 meses que yo estuve al principio, hubo un doctor que yo estuve viendo como que no hacían, como que médicamente ya habían hecho como que, por decirlo así, todo lo que tenían que hacer por mí. Pero entonces yo veía que no hacían nada con el catéter y yo decía, pero parce, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿quién me va a quitar eso? Yo llamaba y le decía a las enfermeras, yo necesito ver un urólogo que me diga qué van a hacer con esa vaina porque yo no quiero quedarme con ese tubo. total. Entonces el doctor llegó y se queda mirándome y me dice como, eh, el catéter que tú tienes en este momento, lo más probable es que lo vas a tener de por vida. Y también puede que te tengas que preparar porque de aquí a 5 años vas a desarrollar cáncer, ¿sí? Y entonces yo como que Wow, no, ven, pero o sea, como así, o sea, yo no, o sea, no puede haber otra alternativa, otra salida. Yo pues obviamente en medio de mi desesperación, mi frustración, yo empecé a llorar y le empecé a decir como que venga, o sea, tiene que haber otra cosa que podamos hacer. Y el man, no hay nada que podamos hacer, o sea, eso es lo que hay. Yo estuve insistiendo, no se pudo solucionar nada ahí, pero
yo un momento ya después de haber salido del hospital y estar con el catéter, que aparte yo sangraba cada rato con el catéter porque pues estaba como las dos caras de la moneda. Yo quería recuperarme físicamente, salir a hacer ejercicio, pero por otro lado el catéter, una vez yo salía tanto y como que estaba en tanta fricción y tanto movimiento, cuando yo llegaba la bolsa estaba llena de sangre. Entonces Wow. era ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Me recupero? ¿No me recupero? ¿Me quedo acostado? Entonces, claro, emocionalmente era un golpe muy fuerte, pero entonces yo empecé a reconocer que la frustración me estaba como tocando la puerta y yo tenía que entrar a verla y Ujú. saber que sí me sentía frustrado, que me dolía todo lo que estaba pasando, pero que sin embargo era una parte del proceso que yo tenía que vivir, ¿sí? Sí. Entonces como que una vez lo empecé a aceptar, pasó 1 año y medio, me hicieron los procedimientos que me tuvieron que hacer, pero lo curioso de toda la historia es que el día que me iban a quitar el catéter, la persona que me tuvo que quitar el catéter fue la misma que me dijo que no iba a ser posible hacer nada. Ok. Yo no lo había visto a él nunca más. Vale. En todo ese tiempo que yo había vivido de proceso, yo fui varias veces al hospital, yo hice varias cosas como que citas y citas y citas, y yo no lo había visto a él nunca más. Pero ese día, él fue el que tuvo que quitarme el catéter, ¿sí? Ya no es como una cuestión personal de decir como, oh, sí ve, me lo pudieron quitar. No, Sí. simplemente yo en ese momento estaba ahí para darle un mensaje a él y él estaba ahí para darme un mensaje a mí, ¿sí? Esa es mi interpretación, ¿sí? Entonces desde mi interpretación puedo reconocer, así como este momento que te estoy narrando, muchas circunstancias en las que he visto a Dios de la misma manera, en las que Él me pone personas, en las que Él me pone situaciones, en las que simplemente hace que alguien me vea o que pase algo de repente, entre comillas, Ujú. ¿sí? Pero entonces yo ya como que esas cosas me hacen sentir como muy agradecido, pero ya como que no lo veo como algo como, Dios mío, ¿por qué pasó esto? No, es que yo ya entiendo que cómo, o sea, cómo funciona Él cuando tú confías en Él, ¿sí me entiendes? Total. Cuando tú confías en el proceso, cuando tú confías en que las cosas se van a acomodar porque tienes la certeza de que va a ser así, las cosas fluyen. Por lo menos a mí me funciona muy bien. Eso está excelente porque al final también hay que recordar, o por lo menos las cosas como yo lo veo, ¿no? Y que todas las personas somos energía, todos somos energía. Ujú, La manera en cómo percibimos a las otras personas y cómo nosotros nos acercamos a los demás es un intercambio de energías. claro. Entonces, la manera en cómo suceden las cosas es por algo. Y me hace mucho sentido lo que tú dices porque también Dios está relacionado, como te digo, o sea, si no lo ves desde el aspecto religioso, porque como tú dices, lo que dice la religión es algo totalmente diferente, ¿no? A lo como tú puedes percibir a Dios. Sí, el tema es que, o sea, las personas son religiosas, ese es el tema, que las personas se casan con conceptos y Sí. creo que uno siempre tiene que estar muy abierto a cuestionarse, o sea, uno tiene que tener la capacidad de hasta cuestionar lo que uno mismo piensa, Mm, porque si tú no tienes esa capacidad, lo que va a pasar es que tú te vas a quedar estancado en una creencia. Y total. las creencias están cambiando, o sea, las verdades en esta realidad son relativas. Sí. Y la única verdadera, o sea, verdadera realidad es como te vas a morir. Eso es lo único verdadero que existe Me gustaría preguntarte algo acerca de, de de la la, muerte. de la muerte más adelante. Me gustaría saltar un tema que para ti puede ser más personal porque tienes un podcast que se llama Desahogo. Ujú. He tenido la oportunidad de escuchar algunos episodios de tu podcast y hay uno que me llamó mucho la atención, que fue de hecho el último que subiste que se llama Un día a la vez, en la cual tú platicas mucho sobre el hecho de cómo las personas nos solemos comparar tan a menudo, ¿no? El hecho, como lo que estábamos platicando anteriormente, ¿no? De siempre que ver una perspectiva negativa en la otra persona, ¿no? Ujú, ujú. Me gustaría preguntarte de dónde nace esa idea de empezar tu podcast, porque tienes dos, charlado, que es más de entretenimiento, y desahogo, que es más de tu vida personal, algo más Sí. para reflexionar. ¿De dónde me gustaría enfatizar en desahogo? ¿De dónde nace la idea para empezar a contar tu historia? Ok, a mí me pasaba que yo empecé, lo que te decía hace un rato, yo empecé a escribir mucho mis pensamientos, empecé como a tratar de reconocerme las cosas que escribía y yo siempre había tenido como la intención de, "Ay, yo quiero tener un podcast, me gustaría tener un podcast", pero entonces empezaba los proyectos y hacía 5 episodios y los dejaba. Mm, Entonces como que me enfocaba en otra cosa y como que se me disipaba rápido la atención.
Y eso fue un problema que tuve mucho tiempo, o sea, como que empezaba un proyecto y la energía de empezar, creo que es como cuando uno tiene una relación. Sí. Y entonces al principio es como esa euforia y esa energía, hagamos, quiero esto, tal, y al rato ya es como, déjeme empezar por otro lado. Con los Literal. proyectos me pasaba así. Entonces, digamos, como que siempre había querido empezar un podcast, pero entonces no lo sentía muy genuino. Por ejemplo, me pasaba que yo desde mi inseguridad y desde mi trabajo personal que tenía que empezar a reconocerme, era como, no, yo quiero libretear para poder expresar. Pero entonces yo no lo sentía, lo escuchaba y por más que las personas me decían, uy, tremendo mensaje, me gusta, tal cosa, yo no me sentía yo. O sea, yo sentía como que yo estaba tratando de hacer algo como para mostrarle a las personas una faceta mía, Sí. pero no estaba siendo real. Entonces, ¿qué agarré e hice con Desahogo? Desahogo para mí fue como, ok, este va a ser mi diario y estos audios van a ser para mí. Listo, los voy a subir, normal, pero estos audios van a ser para mí, de mí para mí. Y entonces todo el tiempo es como eso, o sea, a veces pareciera que le estoy hablando a la gente, pero realmente estoy intentando entenderme yo en mis procesos y poder como que de algunas cosas que empiezo a vivir en mi día a día, transmitirle a las personas como esa energía de que a veces está bien sentirse también una mierda. Total. Sí, o sea, uno no siempre está como de buen genio, estamos en un sub y baja emocional todo el tiempo Sí. y es válido sentirse mal, pero entonces es válido reconociendo también de dónde nace, Sí. porque a veces las personas, por ejemplo, lloran y dicen, no, pero es que yo estoy soltando emocionalmente y no sé qué pasa, pero pues a veces la gente llora es de rabia y no está soltando nada porque está llorando es desde el ego, es de, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Claro. Mientras que si tú estás soltando desde un lugar en el que es genuino, o sea, tú entiendes que hace parte del proceso ese dolor que estás pasando, Sí. pero no te vas a quedar pegado ahí. Entonces creo que el podcast a mí me ha servido de terapia muchísimo, porque lo que te digo, nació como de un deseo de poder comunicar, pero era como para poder yo reconocerme en mis palabras y decir como, parce, claro, es que yo en mi mismo discurso estoy diciendo esto. Y entonces trato de ser muy genuino conmigo y por eso creo que el podcast ha funcionado muy bien, porque es como que, o sea, no estoy pensando, ay, ¿será que esta persona lo va a tomar bien o será que les va a gustar? Sino más bien es como, parce, yo quiero ser genuino conmigo y lo que sea que yo diga acá, quiero que sea algo que conecte en este momento como pienso. Hay momentos en el podcast, por ejemplo, que tengo una manera de pensar y ya te das cuenta que en los últimos episodios tengo otra manera de pensar porque estamos evolucionando, estamos cambiando. Tú decías hace un rato, o sea, la misma persona ya no eres la misma persona de hace 6 años cuando te accidentaste. Pero yo también pienso, pues así no me hubiese accidentado, de todas maneras no sería la misma persona, ¿sí me entiendes? Sí. Todas las personas estamos cambiando todo el tiempo y eso yo creo que es lo lindo de la vida, que uno tenga ese campo en el que uno se permite cambiar, porque hay personas que tú ves y que pasan los años, pasan muchos años y vuelves y te encuentras con ellos y encuentras la misma persona, Total. con las mismas creencias, con los mismos miedos, ¿sí? Entonces creo que eso es como parte de mi granito en el podcast. En el podcast para mí es importante poder sembrarle semillas a las personas y como que ellos sean los que la cuiden, le echen agua, como que le den significado, ¿no? Porque al final del día me pasaba hasta hablando con mi mamá, o sea, pues ella me contaba sus problemas, yo le daba mi punto de vista y ella me decía como, Dani, yo no quiero que tú te sientas cargado después de que cortemos la llamada porque yo no te quiero cargar con mis problemas. Y hay algo que puede sonar muy crudo pero que es real y es que cada persona se tiene que entender a su manera. O sea, por más de que yo hable y diga lo que sea que diga, una cosa que he aprendido con el tiempo es que uno tiene que desligarse de las decisiones de las otras personas. Sí. Porque las decisiones de las otras personas son las decisiones de las otras personas. Literal. Tú no puedes hacer absolutamente nada por cambiarlas. Pero entonces vemos mucho en la sociedad y a las personas sufriendo por decisiones de otros, Sí. por cómo actúan los demás. Es que él no me hace caso, es que él no quiere entender, pero ¿cuándo vas a entender tú? ¿Sí? Porque se trata de eso, de que tú no necesitas cambiar a nadie, tú necesitas es reconocerte a ti y desde ahí darte cuenta qué cosas puedes cambiar en ti. Y ahí ya empieza a cambiar el externo. Sí. Ya empieza a cambiar la manera en que te relacionas, ya te deja de hacer ruido lo que antes te hacía ruido y por ende pues ahí para adelante. Wow, y es curioso porque personalmente me llama mucho la atención el hecho en cómo
cuando una persona, bueno, lo digo en un ámbito general, ¿no? Cuando las personas tenemos ese problema de que no nos podemos entender con los demás y queremos compartir nuestras cosas con alguien más. Por lo general, siempre la gente suele acudir a terapeutas o psicólogos o personas que están ahí para escucharte, ¿no? Tú decidiste tomar un camino diferente, que fue el hecho de poder contar tu historia, pero frente a un micrófono, no hacia una presencia física, porque yo pienso que el hecho de que poder desahogarte, de ahí viene el nombre del podcast, ¿no? Desahogarte de todo el dolor emocional y el dolor físico que tuviste que pasar después de ese accidente. Yo pienso personalmente, porque para mí es difícil ponerme en tu persona porque no he experimentado un accidente de tal magnitud, ¿no? Claro. Pero puedo decir que el hecho de que tú hayas decidido poder compartir todas esas cosas frente a un micrófono y no acudir a un psicólogo o a alguien profesional es bastante curioso, ¿no? El hecho de que hayas tomado esa decisión. Sí, sí, pues siento que como que empecé a encontrar, es que yo soy del pensamiento que uno tiene todas las respuestas. Lo que pasa es que uno tiene que saber escuchar. El tema es que nos cuesta escuchar, entonces por eso tal vez necesitamos a un especialista. Porque entonces como que cuando esa persona llega y nos dice cosas que probablemente nosotros ya sabíamos, pero como que no las habíamos escuchado, Ya. entonces como que empieza a cobrar sentido. Sí. Porque al final del día no hay terapia que te haga, o sea, si tú mismo no reconoces que tienes un problema, no hay terapia que te pueda ayudar. Total. ¿Sí? Si tú reconoces que algo está mal, que algo tiene que cambiar, entonces desde ahí vas a poder hacer el cambio que sea necesario. Porque Sí. tú sabes realmente en el fondo qué cosas te hacen bien, qué cosas no te hacen bien, qué cosas te pueden hacer cómo llegar a tus objetivos, qué cosas no. Pero sin embargo, el ser humano tiende a ser masoquista. Entonces como que, oh, yo sé qué cosas tengo que hacer para que mis proyectos anden, o para que mi vida sea más saludable, o para que se me den estas cosas, pero mejor las hago la otra semana. ¿Sí? Y así somos, y tendemos a ser así. Entonces es poder reconocer en qué momentos uno también se está autosaboteando. Y Total. uno está como diciendo como, bueno, realmente esto es una justificación para no asumir responsabilidad sobre mis sentimientos hacia esa cosa determinada que quiero hacer, Sí. o de dónde están haciendo esto que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces creo que el constantemente estarse evaluando emocionalmente, permite que uno no caiga como en esas trampas que le hace creer a uno la cabeza todo el tiempo. Total. Todo el tiempo la mente te está queriendo llevar a los límites, a que tú como que le pases por encima a gente para después el ego pasarte por encima a ti, Sí. o viceversa, ¿sí? Dejando que te pasen por encima y después siendo súper radical contigo mismo. Y es que no, es que yo no soy capaz de parar a esas personas que me maltratan en tu intimidad. Porque probablemente afuera te estás mostrando de una manera feliz, tranquila, nada pasa, todo está perfecto, pero la realidad es otra. Entonces, como que el poder reconocerme en desahogo, como con mis procesos, me ha ayudado muchísimo. O sea, yo siento que ha sido una terapia increíble. Y yo descubrí que por decirlo así, hablar de salud mental y enseñarle a otras personas, me estoy enseñando a mí. No hay mejor manera de aprender que enseñando. Sí. Entonces, Eso esa estoy es de la acuerdo. terapia. Pero tú supongo que eres una persona que lee mucho también en su tiempo libre, o por lo menos que has tenido la oportunidad de sacar muchas ideas de libros para poder llevarlas a tu... Sí, sí, a la experiencia. Hay muchas cosas que han sido como más experiencia. Porque Ok. hay muchas cosas que, como que hubo un momento en mi vida en que yo estaba siendo como muy teórico, muy racional. Vale. Y entonces como que esa parte racional, yo decía, pero si yo ya me sé o sea, la teoría, ¿por qué me sigo sintiendo de la manera en que me siento? Entonces como que hubo un proceso en el que yo empecé a entender que tenía que darle espacio como a mis sentimientos, y tenía que dejar un poco la parte intelectual como observando nomás, no intentando encontrar respuestas, porque tendemos a eso. Entonces cuando porque el ser humano no soporta la incertidumbre, pero la cuestión es que vivimos en incertidumbre cada momento. No sabemos qué va a pasar en un rato, ¿sí me entiendes? Sí. Pero estamos buscando todo el tiempo asegurar lo que viene. Entonces, entonces voy a comprar una casa, porque entonces con esa casa ya me aseguré el futuro de mis hijos. ¿Y tú qué sabes si vas a tener hijos? Sí. ¿Sí? Pero todo el tiempo estamos acomodando cosas para los planes futuros, porque si nos coge desprevenidos, entonces ¿qué pasa? Que la mente todo el tiempo está proyectándose al futuro. Y ahora, no está mal,
No está mal pensar en el futuro y atraer esa energía al presente, pero viviendo presente. Es que yo pienso el hecho de que, y algo que yo he dicho alguna vez aquí, que yo pienso que el pasado de por sí, porque mucha gente siempre se queda pegada en el pasado. O sea, ¿quién no quisiera volver a reparar cosas del pasado? Pero lo que uno tiene que sacar es aprendizaje. Las cosas malas ya pasaron. O sea, lo bueno, quédate con ello. Lo que el futuro es algo, obviamente, que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Sí. Pero siempre hay que tener la idea de que las metas o los sueños que quieras cumplir en esta vida, o sea, llevarlo adelante para que el futuro pueda tener algún sentido para ti, ¿no? Sí. Y el presente es lo único que tenemos. O sea, me hace mucho sentido lo que tú dices porque al final está bien pensar en el futuro, pero no obsesionarte con ello. Cuando tú empiezas a obsesionarte y dejas de lado el presente es cuando ya empieza a afectarte. ¿Sí me explico? Sí, yo siento que, ok, hay dos cosas. La primera, digamos, cuando tú dices como que quédate con las cosas buenas, yo en lo personal soy muy de no quedarme ni con las cosas buenas ni con las cosas malas. Vale. Porque creo que mentalmente es bueno darle espacio a las nuevas cosas. Entonces, como que cuando tú te quedas, digamos, por ejemplo, con triunfos de cosas que ya lograste, como, ay, yo no sé, completé 100 episodios de mi podcast. Sí, obvio. Entonces te empiezas a identificar con eso. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a perder el hambre. Pero mientras si tú dejas lo bueno también que te pasó atrás y haces como el equipaje más liviano, tú siempre vas a tener como esa energía de qué es lo nuevo, o sea, qué va a pasar, qué bueno poder ir a escalar ese nuevo peldaño, qué bueno poder como cumplir una nueva meta sin necesidad de identificarme con eso bueno que ya pasó, porque eso hace parte ya de mi pasado. Yo ya no tengo que pensar en eso, ya no tengo que cargarlo más, no hay necesidad. Sí. Que de hecho en algún momento yo fui a unas clases de meditación y me hizo mucho ruido que me dijeran eso. Ya. Que me decían como tienes que soltar lo bueno y lo malo. Y yo no, pero es que yo quiero los recuerdos buenos, quiero mantenerlos. Sí, obvio, Y me obvio. decían, pero ¿cuál es la necesidad Sí, de sí. estar apegado a un recuerdo? Total. Porque es un tema de apego. Entonces tú quieres guardar la foto, quieres tener el reconocimiento para acordarte de tus buenos momentos, pero al final del día no deja de ser apego. O sea, es apego, ¿sí? Sí. Entonces creo que eso es súper importante poder reconocerlo como en los procesos de uno. Y ahora, yo siento que, digamos, por ejemplo, el futuro. Si yo no estoy muy en desacuerdo con la idea de pensar obsesivamente en el futuro, En el futuro, vale. pero desde donde tú lo estás pensando. O sea, si digamos yo tengo mi futuro como manifestación de mi presente, increíble, porque eso la neurociencia Sí. apunta a eso, a que tú tengas la capacidad de traer tu yo futuro al presente y que se puedan materializar las cosas. Está bien. Entonces, si lo tienes ahí presente y está ahí y no te hace como irte hacia algún otro lado, para mí es increíble que las personas se estén conectando con esa energía, más tal vez no creo que sobrepensando sobre el futuro, porque allá te estarías conectando con el ego, sino más bien vibrando el presente como si fuera el futuro. O sea, como si ya te convirtieras en esa persona que anhela ser, ¿sí? Aquí y ahora, ya no necesitas esperar un día más, ni un segundo más, ni un segundo menos, ya es aquí, ahora. Lo puedes hacer y lo puedes materializar, ¿sí? Es lo que pienso. No, estoy muy de acuerdo contigo. Ahora sí quería comentarte que comprendo tu idea sobre el hecho de que estés de cierta manera te sientas identificado con que el hecho de sobre qué pensar qué es lo que va a pasar en el futuro está bien, pero yo pienso que cuando te dejas un poco de lado lo que estás viviendo hoy en día, por ejemplo, lo que está pasando nuestra charla ahora mismo, a lo que vaya a pasar mañana, nadie sabe qué va a pasar mañana, Claro, ¿sabes? claro. Entonces yo pienso que está bien tener una visión, tener una idea de que cómo te vas a ver en los próximos 6 meses o en el año que viene, ¿sabes? Yo creo que está bien tener como una visión de ello, pero cuando empiezas a levantarte todos los días. Bueno, también depende mucho si es que tienes algo en mente, en el sentido, por ejemplo, si estás construyendo un negocio o una marca, algo que a lo mejor no sé, a lo mejor te vaya a dar de comer el día de mañana y tú quieras vivir de ello y te da motivación para continuar, pues oye, está bien. Pero, a ver, yo también también quería diferenciar que una cosa sería el hecho de poder sobrepensar el hecho de que conseguir una marca o un negocio o lo que sea que te dé de comer el día de mañana está bien, pero cuando empiezas a pensarlo en otro aspecto, como por ejemplo una relación, que todo es temporal en esta vida. O sea, Sí. no sé, las relaciones, por lo menos como yo lo percibo, todas las relaciones son temporales. Bueno, la de tu familia obviamente no,
Pero, por ejemplo, parejas que van a pasar por tu vida, muchas de ellas van a ser temporales. Entonces, cuando tú empiezas a sobrepensar cosas como, no sé, esta persona es para toda la vida y mm, puede llegar a ser negativo para ti. ¿Sí me explico lo que quiero Claro. decir? O sea, desde el punto en que lo estás planteando, el hecho de sobrepensar, están haciendo, por ejemplo, de la carencia. Sí, bueno, Entonces, ya el hecho de que tú conectes ese pensamiento con la carencia es una vibración súper baja. Entonces, como que el hecho, digamos, de, por ejemplo, que tú, ¿cómo ves este podcast de aquí a un año? pues yo lo veo bastante bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hace cuánto empezaste? Hace 3 meses. 3 meses. Sí, Y, ya voy para el cuarto ya. ok, y digamos, el primer episodio que tú grabaste con respecto a hoy, Ok. ¿tú puedes verte a esa persona que grabó ese primer episodio? A veces no. No, ahora. O ahora. Ahora, o sea, si yo te dijera, piensa en esa persona que grabó ese primer episodio. O sea, puedes sentir esa energía Por, de ese día. porque es que la verdad es que era una persona bastante, como lo digo, o sea, no podía ni siquiera mirar la cámara. Entonces, de cierta manera, cometí muchos errores, pero también era principiante en ello. Ajá. Ahora, obviamente, con la práctica uno va tomando Le has venido más, agarrando. he ido agarrando, ¿no? Bueno, Pero ponle cuidado a esto, ponle cuidado a esto. respondiendo a tu pregunta, podría hacerlo, pero me tomaría tiempo aceptarlo. Ok, bueno. Entonces hagamos, o sea, me gustaría que hicieras este ejercicio. Ok, Piensa en que tienes a esa persona de hace 3 meses atrás vale, frente a ti. ¿Qué le dirías? que vas bien. O le dirías, va bien, listo. Chao, me voy. No, o sea, Excelente, vemos. no, bueno, le diría, te falta mucho por mejorar. ¿Qué te gustaría que te dijeran, digamos, por ejemplo, que te hubiese gustado que te hubiesen dicho en ese momento? Que ahora sabes. Mira más la cámara, no te preocupes tanto por lo que está pasando en tu entorno, solamente disfruta del momento. Sí, ok. Porque yo pienso que ese también es un error que cometí mucho. Estaba tan preocupado. Bueno, es que, como te digo, o sea, ni siquiera puse atención a las cámaras, pero porque estaba tan preocupado en que todo saliera bien, o eso es lo que yo intentaba percibir. Claro. Pero es que llegó un punto en que hasta yo mismo me sentí Incómodo. incómodo con el momento porque no sabía disfrutar de ello, ¿sabes? Fue Ok. algo tan como que yo mismo me estaba auto presionando en ello. Ok. O sea, entonces ahí viene lo que tú me dijiste anteriormente, que somos a veces, ¿cómo era? Que nos hacemos daño a nosotros mismos. Como nos O autosaboteamos. sea, nos saboteamos, exacto. Sí. Entonces yo me estaba autosaboteando inconscientemente. Sí. Entonces eso me llevó a no disfrutar del podcast. Por ejemplo, en esta ocasión puedo admitir que lo he disfrutado bastante porque a Súper. pesar de que tú te has llevado la charla en un 90%, la verdad es que me gusta siempre aprender de otras personas. Entonces, de cierta manera, y siempre que es bueno poder... ¿sabes? Como disfrutar la charla. Es Sí. como una charla más, ¿sabes? Claro. Ok. Pero ¿cuál es el juego que quieres hacer? No, simplemente quería que pudieras como traer esa energía al presente. Ok. Pero entonces ahora, ¿dónde te ves en un año? Es una pregunta bastante difícil. O sea, Con el podcast. con el podcast. Pues yo espero que con números mucho mejores a los que estoy teniendo ahora. Ajá. Que tenga mejor, desde mi persona, mejor vocabulario, porque a veces siento que mi vocabulario es bastante limitado para ciertos temas. Y pues eso, principalmente, con mejores números y mejor vocabulario. Ok. Ahora, ¿qué crees que te diría tu yo de un año adelante al yo de ahora? Es una pregunta difícil de responder. ¿Qué crees que te diría? Pues que estoy haciendo las cosas bien, a pesar de que me esté equivocando o esté Ok. cometiendo errores, Ajá. porque a pesar de eso no soy perfecto. Ok. ¿Sí? Supongo que eso es lo que me diría en un año más. Ok. ¿Y cómo te Sí. hace sentir eso? Pues me hace sentir bien, a la vez que me hace sentir con esa motivación de que tengo tanto que conocer todavía, ¿sabes? Porque sabiendo que los podcasts de formato largo pueden ayudarte a
¿sabes? Profundizar temas de esa manera. Ajá. No sé, por lo menos sí, Ok. lo diría. Pero entonces, si tú te pones a mirar y tú agarras como esas tres líneas del tiempo y digamos como que tú puedes sentir la energía de tu yo del pasado, que de pronto no tenía la capacidad para hacer lo que sea que hoy en día puedes hacer, Ok. pero también está tu yo del futuro, que tiene muchas más capacidades que tu yo de ahora mismo, ¿sí? Vale. Entonces, si tú te pones a ver, esa energía tú la puedes compactar en un solo lugar. Vale. Entonces el tiempo, por decirlo así, como que se disipa. Y entonces tú no tienes que esperar un año para convertirte en esa persona que tú estás diciendo que quieres ser, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que estás como que, por decirlo así, como un magnetismo trayendo a esa persona aquí. Y entonces visualizándola, ahí es donde yo te digo lo del tema del futuro. Poder ver el futuro es visualizar a esa persona y decir, no, es que esa persona no está en ningún lugar diferente que aquí. Y yo la puedo traer y ella puede, digamos, dar esta conversación de este podcast perfecta, como si yo tuviera 30 años haciendo podcast, ¿sí? Ok. O como si yo, esta conversación fuera a inspirar a 200.000 personas, ¿sí? Total. Porque tú estás trayendo esa energía aquí. No estás diciendo, no, es que no te estás separando de ella. Sí. Que ese es el problema cuando sobrepiensas. Por eso en un momento te dije, no necesariamente va al sobrepensarse, pero sí en el sentimiento. Cuando tú conectas con el sentimiento de tu futuro, y no es un futuro lleno de frustración, ni un futuro en el que tú te estás como por debajeando, sintiéndote menos ni nada, sino más bien te estás sintiendo súper empoderado, una persona que concreta sus sueños. Por ejemplo, muchas personas sueñan con volverse millonarios, pero ¿realmente están actuando como una persona millonaria? Entonces, no, cuando me vuelva millonario es que voy a empezar a actuar así. No, tú tienes que empezar a actuar en lo que tú estás diciendo que te quieres convertir. Entonces ya no estás como pensando en cómo hacer ese momento, sino estás disfrutándote el proceso, entendiendo en que tú ya eres esa persona, Sí, obvio. que no tienes que esperar nada. Sí. ¿Sí? Porque entonces, es que cuando ya ahora sí me sigan 200.000 personas, ahí sí voy a tener buenas conversaciones. ¿Sí? Sí. Pero entonces, ¿por qué no lo haces ya? Para poder ser esa persona Es que todo es un proceso. Claro, claro. ¿Sabes? O sea, como te lo digo, o sea, desde mi persona, o sea, como yo partí, diciendo algo, teniendo temas bastante limitados, ¿no? Pero a lo que tú vas con la práctica, ¿no? Te cayendo más gente, como te lo digo, tú también tienes tu podcast, así que tú también lo podrás vivir en propia carne, ¿no? Y yo pienso que ese es como el proceso, ¿no? El hecho de poder aprender cada día, ¿no? Claro. No solamente aquí, sino en tu vida cotidiana, fuera, cuando estás haciendo tus cosas, lo que ves en la calle, en tu ambiente, la ciudad, la gente, qué es lo que hace, ¿no? Yo pienso que eso es lo que, como tú mismo lo percibes, es lo como lo... ¿Qué es lo que puedes adquirir para ti? Para tú buscar esa mejor versión de ti, ¿sí me explico? Sí, Al sí, sí. final yo pienso que la mejor versión nunca se va a alcanzar. ¿Por qué lo digo? Porque por más que queramos alcanzar una meta en la vida y la alcancemos, después vamos a querer otra y así. Y así, porque por naturaleza somos ambiciosos, siempre que queremos más en la vida, siempre queremos más. Claro. Entonces, de cierta manera también hay personas que cuando ya alcanzan lo suficiente ya están satisfechos con ello, pero digamos que siempre la mayoría, por generalizarlo claramente, ¿no? Siempre intenta buscar más en la vida. Sí. No lo digo solamente en el ámbito material, sino también en lo emocional y, Claro. en lo físico, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que estamos en busca de sentido. Entonces, como que tú llegas y cumples un objetivo y eso tú le diste un sentido en tu vida. Entonces, Sí. quiero alcanzar esto por X o Y motivo, ¿no? Total. Pero ya después de eso, quieres darle otro sentido y resignificar. Y creo que es una capacidad que las personas empiezan a desarrollar conforme va pasando el tiempo, en que tengas la capacidad de resignificar. Porque hay cosas que tú, como que propósitos, sueños que tienes que se materializan y como que la energía de esa intención que tenías ahí Sí. se disipa. Entonces, ¿cómo tú desde ese punto puedes resignificar la realidad y volver a renovar tus energías? Claro. ¿Sí? Hay personas que están pensando en terminar una carrera universitaria. Entonces, está bien, está cool que la terminen, pero no miraron más allá. Y entonces llegan y terminan esa carrera universitaria y es como, bueno, ¿y ahora qué? Si ese era mi objetivo, ¿sí? No es lo mismo que una persona diga como, voy a terminar una carrera universitaria, pero después, ¿qué voy a hacer? Voy a conseguir un trabajo en una farmacéutica.
Bueno, pero ¿y qué especialización puedo hacer para que me asciendan en esa farmacéutica? ¿Sí? Entonces tú estás resignificando. Y después de que llegue ahí, ¿cuál va a ser mi siguiente paso? Sí. ¿Sí? Entonces cuando tú ves la vida más como una pregunta abierta que una respuesta, tienes infinidad de posibilidades, porque siempre va a haber un campo de acción. Sí. Y no te vas a quedar como, no, es que será mi objetivo y si yo no, como que yo ya no puedo ver, como se diría en inglés, out of the box, como fuera de la caja. Out the box. Sí, como Ok. fuera de la caja. Por lo general a la gente le cuesta ver fuera de la caja. Sí, claro. O sea, es como que no, es que lo que socialmente me han enseñado es esto, y yo tengo que cumplir el horario de trabajo porque si no, no me va a ir bien. Sí. Y creo que hasta la misma familia lo tienden a empujar a uno a eso, el mismo círculo. Entonces es importante por eso saber con quién uno se está relacionando. Total. Porque todas esas personas con las que tú te relacionas vas a terminar tú adquiriendo como esas formas de pensar, y pues como que tal vez sacrificando muchos de los sueños o cosas que pudieras alcanzar en la vida por personas que se han venido limitando, como pasa a veces con los padres de uno. Entonces los papás desde las limitaciones de ellos lo limitan a uno. Sí. Y no como que uno inconscientemente piensa que es un acto de amor. Y probablemente ellos lo hacen desde un lugar en el que creen también que es amor, pero Sí. puede que nazca el miedo. Ya veo, ya veo. Me gustaría preguntarte, para ya ir cerrando, ¿cuál es tu visión de la muerte? ¿Cómo ves la muerte y qué significa para ti? Yo creo que la muerte le da sentido a la vida. Porque si fuéramos eternos, digamos, con esta identidad, porque sí considero que somos eternos, pero no con la identidad, digamos, de Daniel o, pues, o sea, de cualquier persona que tenga identidad, creo que el hecho de que sepamos que no somos como atemporales en esta identidad hace que las cosas tengan mucho más sentido. Porque entonces te quieres afanar para poder dejar eso que quieres materializar. Justo yo ahorita estoy terminando ya de publicar un libro y entonces yo decía como que, Dios mío, a mí me llega a pasar algo y ¿quién publica esto? Claro. ¿Sí? Pero es como que empiezan a entrar esos afanes del ego, ¿sí? Entonces creo que la muerte es algo bonito. Sí. La muerte es algo lindo, que es inentendido, que a veces lo cargamos de una energía negativa, porque entonces como que cuando tú hablas de la muerte, dicen, ay, pero qué negativo, ¿por qué habla de la muerte? No, pero si la muerte es algo normal, solo que tú le estás dando la carga negativa, pero no tiene nada de negativo, solo que es desconocido porque no sabemos qué viene después de la muerte, ¿no? O sea, hasta que lo vivamos vamos a realmente saber qué va a pasar después, que si pasaremos a otro plano, lo que sea que nosotros le querramos dar. Aparte yo veo que, digamos, en esta realidad todo viene muy ligado al símbolo. Entonces hay un montón de símbolos que nos están mostrando una, como, como una fachada. No sé si sabes lo que es una fachada. Tengo el concepto en la cabeza, pero no del O sea, todo. es como la parte de afuera de una casa, por Vale, ejemplo. vale. Sí, entonces como que tú estás viendo la parte de afuera de la casa, pero pues realmente tú no estás viendo qué hay adentro. Ok. O sea, solo estás viendo lo que se ve por encima. Sí, Entonces tú ves a la persona morir, pero tú no sabes qué va a pasar. total. Entonces creo que desde ahí yo trato de ser muy consciente día tras día de la muerte. Yo de hecho pienso mucho en ella, pero no la pienso como desde un lugar en el que me causa martirio, sino más bien es cómo puedo aprovechar esta vida que tengo, estos momentos, estos como que estas interacciones con el mundo, Sí. de una forma pues provechosa para mí, que sea enriquecedora, porque puede que mañana ya no lo tenga, puede que esa persona yo no la vea mañana, ¿sí? No porque esté pensando que se va a morir, sino porque es una realidad a la que le queremos hacer mucho el quite. O sea, la gente se muere todos los días, de todo momento. Ay, pero es que se murió repentinamente. No, pues ni tan repentino. O sea, de hecho es un milagro que estemos vivos. O sea, el hecho de poder respirar es una cosa impresionante. El hecho de que hayas sobrevivido después de tu accidente. Exacto. Pero tú te pones a verlo y el tú saber que de manera inconsciente estamos respirando y que cada respiro a ti te da vida. Tú te quedas sin oxígeno 3 minutos y hasta ahí fue. ¿Sí me entiendes? Sí, obvio. O sea, siempre estás a un hilo de que deje de existir, de dejar de existir.
pero somos como que nos identificamos con tantas cosas que es en lo que menos pensamos. Entonces yo trato cada día de hacerme más consciente de la muerte para poder disfrutar más la vida. ¿Sí? Entonces como que el tiempo se me está acabando. Tengo que aprovecharlo. Tengo que disfrutar. Ay, no como, ay, el tiempo se me está acabando, sino, parece que bendición, otro día más de vida. Qué bacano que hoy puedo materializar cosas porque sigo vivo. ¿Sí? Esa es la manera en que lo veo. ¿Tú piensas que desde el día que aceptaste la muerte tal como es, tu vida ha cambiado para mejor? Yo creo que desde que empecé a entender que todo se trataba de desapego, empecé a vivir mejor. Porque pues, o sea, no es como que yo haya aceptado la muerte por completo. O sea, también pienso en la muerte de mis papás, por ejemplo, pienso en la muerte de los seres queridos que tengo, me sigo identificando con cosas, o sea, pues la realidad es que estamos como en ese constante trabajo todo el tiempo. Sí, obvio. Creo que el hacerme consciente de que tengo que desapegarme de lo que para mí representa la realidad es como lo más bonito que tengo cada día. Porque es como que cuando me desapego y entiendo que nada me pertenece, ni mi pareja, ni mis papás, ni mi ciudad, ni mi nacionalidad, ni nada de lo que yo crea que me pertenece, puedo entender que pues desde ahí puedo ser todo. Sí. ¿Sí? Es un poquito como loco lo que digo, pero es como que el hecho de tú no identificarte con nada te hace poder reconocer que tú eres todo a la misma vez, ¿sí? Entonces eso es como la dinámica diaria mía es esa, como poder verme en el homeless, verme en el loquito que está en el tren, verme en el millonario, verme en el que está sufriendo, verme en cualquier persona y en cualquier situación, en la naturaleza, ¿sí? Porque toda la experiencia la estoy viviendo dentro de mí. Y si yo reconozco esa experiencia dentro de mí, pues estoy reconociendo, por decirlo así, a Dios. Ya veo. Bueno, vamos acabando, Dani. Nada, quiero agradecerte por haber venido. La verdad es que me ha dado mucho gusto haberte tenido hoy. Has sido una persona que he disfrutado mucho escuchar las historias que has contado el día de hoy y bueno, todo lo que has podido aportar. La verdad lo valoro mucho. Así que nada, eso. Gracias por venir. Me gustaría acabar, si te gustaría compartir algún consejo frente a la cámara, a la gente que te esté viendo, lo que tú quieras. No tiene que ser un consejo, pero puedes decir, la cámara es toda tuya. O sea, di lo que tú quieras. Bueno, pues consejos. Tal vez consejos no tendría porque considero que no somos ninguno experto en el arte de vivir. Pero sin embargo sí podría decirles que disfruten cada momento, que no se guarden cosas, o sea, no vale la pena. Al final del día los únicos que se hacen daño es a ustedes mismos. Lo digo porque yo lo he podido vivir en carne propia y creo que el perdón y el agradecimiento son herramientas que tenemos a nuestras manos para poder vivir libres de todas esas cargas emocionales y no enfermarnos también, porque terminamos enfermándonos emocionalmente por no reconocer nuestro mundo interior. Simplemente eso, disfruten cada respiro, disfruten el presente, que es lo más sagrado y más lindo que tenemos, y sigan este podcast. Ya van a ver que... Dani, me gustaría mucho que volvieses en un futuro, a ver Claro. qué sucede. Claro, ya en un año ya te voy a ver con más léxico. Sí, obvio. Las cosas que quieres, claro. Todo tiene su evolución, ¿no? Sí. Lo mismo espero para ti, para Charlao y para Desahogo, que tenga mayor influencia. Gracias. Que pueda llegarle a más gente. Gracias. De nada. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el episodio de hoy. Algo diferente a lo acostumbrado. Conocemos una historia bastante profunda, pero como que puede llegar a ser muy motivadora para mucha gente que a lo mejor está estancada en la vida. Nada, sigan a Dani, que es una persona que tiene mucho que contar y hasta aquí el episodio de hoy, ¿vale? Semana que viene ya contaré el invitado muy interesante, así que nada, nos vemos y hasta la próxima.